En esta segunda parte de Frente a Frente nos visita el ingeniero Jorge Esbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria El Salvador, Camarazal. ¿Cómo está, don ingeniero? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Moisés, buenos días. Saludos a la audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a conocer los resultados de una encuesta de reactivación económica FECANCO 2021 y también hablar un poquito y tal vez comenzamos con el tema político para quedarnos completamente con encuesta. La nueva conformación legislativa, ¿qué opinión tiene la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador? Bueno, nosotros vemos que el proceso electoral se llevó muy bien, los observadores internacionales y nacionales satisfechos, y al final del día lo que debemos de hacer todos es trabajar con la nueva conformación que existe en la Asamblea. Yo siempre lo he dicho que eso va a permitir que las cosas avancen hacia la dirección correcta si todos nos sentamos, dialogamos y tenemos una visión compartida, o hacia la dirección incorrecta si nos ponemos cada quien a jalar para su lado. Yo creo que el mensaje del presidente el domingo va en el sentido positivo de generar algún nivel de diálogo y consensos, porque eso es lo que se necesita y lo vamos a ver en la encuesta. La situación del tejido productivo es precario y recordemos que cuando las empresas no están sanas, la economía familiar no está sana. Muy bien, y ya que habla de las empresas, ¿hay una recuperación tal cual y como ustedes la esperaban o el sector sigue deprimido? Vamos a conocer los resultados de esta encuesta, resultados de la encuesta Reactivación Económica FECANCO 2021, pero si pudiera hacernos un resumen previo para saber qué es lo que podemos esperar. Por supuesto, hay obviamente una recuperación en una parte del tejido productivo, pero digamos hay 4 elementos que nos preocupan bastante de esta encuesta y es importante ser realista y por eso hacemos este tipo de ejercicios estadísticos, porque si no conoces a dónde estás en cada uno de los sectores, y recordemos que la Cámara está en todo el país y en todos los sectores. A tu invitado anterior le comentaba que en Sonsonate hay una filial de la Cámara y ahí están los sectores representados y es importante que hayan esos acercamientos. Entonces, nosotros hicimos 2 cosas. Esta estadística en el que vimos, 1, que las empresas no todas están al 100% operando. 2, que la gran mayoría de ellas están vendiendo menos que antes. 3, que el año pasado perdieron dinero. Claro. Y 4, que están más endeudadas. Entonces, este es un panorama bien complejo en el que cuando ya tú aterrizas a cada uno de los sectores, la Cámara, por ejemplo, ha hecho su rol dándoles asesoría, dándoles webinars de buenas prácticas, de mejoras de procesos, de venta en línea, de mercadeo digital, porque cada sector requiere un apoyo diferente. Cualquiera que haya ido a un restaurante a partir de agosto se ha dado cuenta que si antes habían 20 mesas o ahora hay 10. Y eso te habla de una capacidad instalada reducida y por ende ingresos reducidos, ¿verdad? Obviamente hay que hacerlo, ¿verdad? Por la pandemia. Por la pandemia, exactamente. La generalidad de la empresa, la duración de la encuesta fue de 25 días, fue en línea del 15 de enero al 9 de febrero de este año fue, ¿verdad? Es correcto, es bastante reciente y como te digo, refleja bastante lo que es la Cámara y lo que es la economía nacional. El 84% de los encuestados son MIPYMES, que es similar a lo que pasa en la Cámara. En la Cámara tenemos 2.500 socios y casi el 90% son MIPYMES y así es en el país, ¿verdad? El número de empresas que participaron, dice el informe, fueron 347. Es correcto, ese es el extracto solo de El Salvador, aunque la hicimos en todos los países de Centroamérica. En todos los países de Centroamérica. Pero este es el extracto de El Salvador. De El Salvador. Del nuestro. Muy bien. En las empresas por sector económico y tamaño, servicios es el que demuestra ser el más grande. Es correcto. Y dentro de servicios que ha sido la más afectada está, por ejemplo, restaurantes, hoteles, todo el tema de salones de belleza, etcétera. Recordemos que son sectores en el que la inversión inicial muchas veces permite el emprendimiento, ¿verdad? Un pequeño comedor, un pequeño restaurante, claro, es mucho más fácil de montar que una fábrica. Entonces es un sector que ha crecido mucho, es un sector muy afectado por la pandemia. Y también es el sector más representativo, ¿verdad? Y fueron consultados esos sectores, de este sector servicios, ese sector que usted menciona de establecimientos muy pequeños, también ha sido consultados. Por supuesto, por supuesto. Ok, operatividad de las empresas, y esto tiene que ver en qué momento se encuentran cerradas temporalmente, parcialmente y totalmente. El gráfico usted nos lo explica. Sí, básicamente, si te vas al lado izquierdo, ese 36%
que habla que están cerradas temporalmente, te habla de las empresas que no han logrado abrir al 100%. Es decir, mire, sí, yo soy un restaurante, yo antes tenía 20 mesas, pero ahora solo tengo 10 porque los protocolos así me lo permiten. Entonces yo estoy con una apertura parcial. O yo soy un salón de bellezas, antes tenía 10 mesas para peinar, ahora solo tengo 5 sillas para peinar, porque los protocolos solo eso me lo permiten. Y está bien, hay que cumplir los protocolos, pero la realidad de ese emprendimiento es que está recibiendo la mitad de sus ingresos. Ahora, ¿con qué porcentaje están abiertos? Y eso te lo dice la gráfica derecha. Si tú sumas todos los que están de 60% para abajo, eso ronda un 67%. O sea que, en resumen, de 10 empresas, casi 4 no están operando al 100%. Y de 10 empresas, 2 prácticamente están al 50% o menos, aún al día de hoy, por las mismas restricciones que acabo de comentar. Aún al día de hoy. Aún al día de hoy. Aún al día de hoy. ¿Y qué esperanza tienen de que esto cambie radicalmente? La única forma de que en realidad regreses a una, digamos, aforo usual o anterior en un restaurante y en todos estos negocios es que estemos ya todos vacunados, ¿verdad? Por eso la importancia de acelerar ese proceso. Bien. Comportamiento de ventas después de la reapertura económica hasta finales del 2020. Se mantuvieron apenas un 26%, incrementaron un 22% y disminuyeron 52% las empresas. Es correcto, entonces ya empiezas a ver, digamos, los síntomas de los efectos de la pandemia y del cierre económico, en el que tú ves empresas operando a menos capacidad y vendiendo menos. ¿Qué te pasa cuando tú tenés eso? Si tú antes vendías $10 al día y con eso sacabas tus gastos y ganabas un poco, y ahora estás vendiendo 5, obviamente estás perdiendo. Entonces eso le quita viabilidad al emprendimiento y pone en riesgo todos esos empleos. Ahí es donde entra, por ejemplo, la Cámara, en el que les da nuevas metodologías para reinventarse, para buscar nuevos canales de venta, y también lo que siempre dijimos, que tenías que inyectarles liquidez para que permitir reinventarse a las empresas. Entonces ahí entra, por ejemplo, el instrumento de FIREmpresa, que es un instrumento en que siempre desde el principio nosotros apoyamos, seguimos en el Comité de Veeduría Ciudadana del Fideicomiso, y es bueno porque es un crédito a 10 años que tiene un año de gracia, y ese crédito permite a estos micro y pequeños negocios reinventarse, invertir en reinventarse, porque necesitas plata para eso, y poder salir adelante, ¿verdad? Muy bien. ¿El sector de la industria también está trabajando a menos? Hay sectores que sí, especialmente en los que hay mucha aglomeración, ¿verdad?, en una línea de producción. Claro, tiene que tener menos personal laborando. Es correcto. Bien, resultados del periodo contable 2020, y esto tiene que ver con cómo terminan los libros para decir la empresa estuvo de esta manera. No es muy halagador el panorama. Es complicadísimo, el 72, o sea, 7 de cada 10 empresas perdieron dinero el año pasado. Entonces, nuevamente, si las empresas están sanas, la economía familiar está sana. Si las empresas están sanas, se genera más y mejor empleo. Lo que nosotros ahorita estamos dimensionando con esto es el verdadero efecto de la pandemia y del cierre económico del 2020, en el que tú ves y dices, ok, ¿en qué situación está cada una de estas empresas? Digamos, ¿cuál es su diagnóstico y cuál es la medicina que necesita cada una? Obviamente hay sectores más golpeados que requieren otro tipo de apoyos, y hay sectores que lo que necesitan es nuevas metodologías para teletrabajo o venta en línea, cosas, digamos, más sencillas, ¿verdad? Si usted ve el año en retrospectiva, el 2020, antes de continuar con las gráficas que tiene la encuesta, si ve el 2020, diría que aquella esperanza de crecimiento económica que fue bajísima, o la caída en el PIB que tuvo el país, se cumplió con los parámetros que ustedes creían se iba a dar, es decir, estuvimos tan bajos. Bueno, no han terminado de dar el dato final del Producto Interno la revisión Bruto. No se terminó creo que va a andar al final como en un 8%, que andaba similar a lo que estimábamos. Ahora, eso es la macroeconomía. Por ejemplo, puede haber una muy grande exportadora de ropa hacia Estados Unidos, o muy grande exportadora de alimentos a Estados Unidos o a Europa, que eso te mueve el PIB en la dirección correcta. Pero la microeconomía, que es la que estamos viendo en estas encuestas,
está mucho más golpeada que ese 8%. ¿verdad? Muy bien. Resultados del periodo contable 2020 por sector y tamaño de la empresa. Hay dos gráficos, señor. Tal vez nos explica pérdida de ganancias. Uno está en rojo y el otro en colores azules. Sí, en el lado izquierdo lo que vemos en rojo prácticamente te está diciendo por sector, el sector comercio, industria y servicios. ¿Cuáles perdieron y cuáles ganaron? El gran perdedor es servicios, porque a pesar de que todos los sectores tienen una pérdida mayor que ganancia, o sea, es decir, más empresas perdieron de las que ganaron, servicios es la que tiene un impacto mayor, ¿verdad? Por lo mismo, porque tiene mucha vulnerabilidad. De hecho, si te vas a la de la derecha, puedes ver que la vulnerabilidad de las micros y las pequeñas, por ejemplo, las micros el 85% perdieron, las pequeñas el 66% perdieron y la grande el 55% perdió. Siempre la mayoría de empresas perdieron dinero el año pasado, pero las más vulnerables son las MIPYMES, ¿verdad? Que es lo que siempre hemos dicho. Exactamente. Si nos vamos a la gráfica de la izquierda, el sector de la industria tal vez sería el que menos golpe tuvo, pero aún así sí hubo pérdidas en el sector. 59 contra 41 ganancias. Por supuesto, porque hubieron subsectores que se mantuvieron abiertos, pero hubieron muchos subsectores que cerraron, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, la maquila exportación cerró, ¿verdad? Entonces, todo el clúster textil se paralizó por varios meses, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a requerir la economía para volver a trabajar? Nuevamente, hay un tema macro, digamos, de decir, vaya, ese 8% que se perdió, lo vamos a recuperar en un año o en dos. Lo más probable es que esto sea a finales del 2022. Pero el tema micro requiere muchísima más atención y detalle, porque hay subsectores que generan cientos de miles de empleos, que están su tejido productivo muy lastimado, que necesitan muchísimo más apoyo para reconstituirse ese tejido productivo. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo. Nosotros tal vez, obviamente, recibimos inversionistas internacionales, les exponemos todas las ventajas que hay de invertir en El Salvador, pero el 90% de nuestros socios son MIPYMES y el trabajo con ellos es un trabajo de detalle, de asesoría personalizada a los socios. En los webinars los socios preguntan mucho, sacan muchas dudas, porque tiene mucho que ver con la particularidad de cada negocio. No es lo mismo un restaurante de La Escalón a un restaurante del centro de Sonsonate, por ejemplo. Entonces, por eso la Cámara tiene presencia en todo el país. Muy bien. Porcentaje de personal por sector económico y tamaño de la empresa. Naturalmente, servicios es el que tiene el mayor porcentaje del pastel. Sí, y ahí es bien importante, y es algo que siempre hemos dicho nosotros, es que la gran mayoría del personal está en la empresa mediana y grande. Es decir, los emprendimientos micros y pequeños, que son la mayoría de empresas, pero que no generan la mayoría del empleo. Ajá. Formal estamos hablando, son muy importantes porque muchas de ellas son 2, 3 personas, 4 personas, son emprendimientos micro, ¿verdad? Pero las empresas grandes pueden ser tractoras importantes para la generación de empleo. Tenemos empresas en el país que tienen hasta 10,000 empleados. Obviamente esto es prácticamente como tener 5,000 MIPYMES, ¿verdad? O 3,000 MIPYMES. Entonces, siempre es importante cuidar la inversión de las empresas grandes y buscar atraer nueva inversión. Eso es importante, lo que usted mencionaba. Podrán ser pocas empresas grandes y medianas, pero son las que arrastran más personal. Es correcto, y no solo personal, impuestos, claro, etcétera, negocios indirectos y trabajo agregado y todo lo demás, servicios agregados también. En el sentido de esta gráfica, las medidas tomadas durante el 2020 con respecto a la fuerza laboral, y ahí de despido y suspensión. Es correcto, nosotros siempre lo dijimos, la MIPYME especialmente no iba a poder aguantar 2 meses, 3 meses, 4 meses pagando salarios y sin tener ningún ingreso. Ahora, lo que nos sorprendió de esta gráfica es que casi el 50% de las empresas encuestadas no hizo nada. Es decir, no despidió ni suspendió. Ni despidió ni suspendió. O sea, el empresario, me imagino muchos poniendo sus ahorros, y dijo, vamos, vendiendo cosas, sacó adelante a su personal sin ingresos, pagó sus planillas
Y si tú lo dimensionas, si hay 700,000 empleos formales en el Seguro Social, estás hablando de casi 350,000 personas que recibieron su salario gracias al apoyo de los empresarios y su visión solidaria. Porque no estaban recibiendo ingresos, pero no dejaron sola a su gente. Los que pudieron, siempre lo dijimos, hay gente que no va a poder. Simplemente no hay forma de hacerlo, pero casi la mitad lo hizo y eso es algo muy, muy, muy importante. Sí, en esa gráfica es el color amarillo, 46% que no despidió ni suspendió. Así es. Muy bien. De este porcentaje, de esa gráfica, el que despidió y suspendió, estos son los datos que se tienen de lo que ocurrió en el 2020. Es correcto. ¿Se ha recuperado los empleos? Sí, hay un dato de 20, no me quiero equivocar porque cada empleo cuenta. Te voy a dar el dato exacto, 21,536 empleos que quedan ahorita pendientes al cierre de febrero de recuperarse contra el año pasado. 21,000. 21,536. Entonces, ese es parte del trabajo de la Cámara, es parte del trabajo de todos, porque lo único que vos querés es que haya más y mejores empleos. Si eso pasa, todas las empresas van a estar mejor. ¿Cómo lo vas a lograr? Aquí no hay atarrayazos, no hay soluciones mágicas. Tenés que ir a trabajar con cada sector, en cada región y darles a cada uno, de acuerdo a su diagnóstico, las soluciones correctas. Exacto. Reducción de la jornada laboral por sectores. Esta gráfica, señor, 61% sí tuvo reducción. Es correcto. Aquí está hablando también en la pandemia en qué empresas, por ejemplo, no podían trabajar el 100% del tiempo, digamos, si había operación de 6 horas, de 5 horas, de 4 horas, y de eso habla esa gráfica. La que más redujo fue naturalmente el sector de servicios nuevamente. Sí, así es, así es. Y sigue siendo la más golpeada. Comportamiento de la fuerza laboral durante el primer trimestre del 2021 por sectores. Y esta gráfica es interesante porque nos dice por lo menos un panorama, así estamos empezando este año. Es correcto. Básicamente lo que te está diciendo es cuál es tu expectativa, ¿verdad? O sea, voy a mantener, voy a aumentar o voy a disminuir el empleo. Hay un pequeño grupo pues que pues casi llega a casi 3 de cada 10 empresas que está pensando en crecer en el empleo y eso es positivo. Y casi nadie está pensando disminuir. Eso te habla mucho del estado de ánimo de los empresarios. Y te quiero comentar, tuvimos una reunión como con 35 voluntarios, recordemos que todos en la Cámara somos voluntarios, hay un staff fijo, pero los demás somos voluntarios, de Santana, de San Miguel, del sector turismo, comercio, industria, 35 personas de todo el país, de todos los sectores, y nos pusimos a anotar, aquí están como 10 hojas de temas y los estamos metiendo en una matriz. Temas a resolver. Uno de ellos era los que tú mencionabas, que en Sonsonate es muy bonito el centro histórico, pero para llegar al centro histórico necesitas 1 hora en carro. Es un calvario. Entonces, todos esos pequeños temas, que algunos son transversales, los empezamos a mapear y los tenemos mapeados para también presentar propuestas de solución al gobierno y a cada gobierno municipal. Lo interesante es, y es lo que te decía esa gráfica, que nadie se quejó, nadie dijo, no, es que el país... Todos pusimos problemas en la mesa, potenciales soluciones y a darle seguimiento. Es decir, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador es socia de las soluciones. Qué bueno. Comportamiento de la fuerza laboral durante el resto del 2021. Esta es la esperanza, aquel nivel de esperanza mental que tiene cada uno de los empresarios, ¿verdad? Es correcto y en general es positivo. Obviamente... hay un tema de disminución mínimo, ¿verdad? Pero en general la gente está diciendo o voy a aumentar o se va a mantener. Casi nadie, si tú ves, está pensando en definitivamente voy a recortar. A pesar que las empresas perdieron dinero el año pasado, están operando con un porcentaje menos y tienen ventas menores y deben más, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos que pudiera cualquiera decir son la tormenta perfecta, no han dejado de darle esperanzas al empresario y el empresario es positivo en ese sentido. Exacto. Yo veía el número 54 y decía, y este número, pero ese 54 es que se mantenga estable. Es correcto. Y el 43%
6%, es la esperanza que tiene de que aumente. Únicamente es un 3%. Casi nada. Casi, o sea, si lo ve en 100%, 3% es aquellos que piensan que las cosas no van a mejorar este año. Así es. Bien, el balance general que le da todo esto, ¿qué le dice a usted, ingeniero? Yo lo que creo es que en general en el país hay una esperanza, no solo de salir del COVID, sino que de en realidad avanzar en el país. Esto no quiere decir que sea una esperanza inactiva, es una esperanza proactiva. Los sectores, los empresarios, estamos mapeando los temas en los que se tienen que trabajar, tanto con los gobiernos municipales como con la asamblea, como con el gobierno central, y vamos a ser proactivos en buscar soluciones. Nunca en ningún momento un empresario responsable o una gremial responsable se va a oponer a algo positivo para el país. Pero es importante que haya un diálogo, que entendamos que van a haber diferencias de opinión y que hay que saber discernir respetuosamente y hablar técnicamente los elementos para poder construir todas esas soluciones. Hay muchísimos problemas en el país, muchísimos, y ahora después del COVID más que antes. Y me gustó mucho ese ejercicio de hablar con todos los sectores y todo el país, porque desde un inicio todos empezaron a decir, este es un problema, este es otro problema y estas son las soluciones. Así que hay un optimismo, todos queremos salir adelante. Sí, no estaba aquel estado pesimista de este es el problema y no le encuentro camino de salida. Para nada. Qué bueno. Ingeniero, hay otra gráfica y resulta interesante porque durante el 2020, pregunta, ¿su empresa logró negociar alguna medida para aliviar la situación financiera con algún banco? Y 58% dijo no. Sí, y fíjate que lo vimos con el sector bancario y lo profundizamos con socios. Y al final del día había un tema, por ejemplo en Santana nos comentaba un miembro de la filial, fíjense que yo, como estábamos en pandemia, no me acerqué a mi banco. Pero ya en enero, febrero, se empezaron a dar esos acercamientos y eso lo vamos a monitorear, esperamos que baje, ¿verdad? Utilización de comercio electrónico a raíz de la pandemia del COVID-19, sí se ve naturalmente cómo se movieron las cosas. Sí, fíjate que es muy interesante esa gráfica porque si tú ves, solo el 31% tenía comercio electrónico y el 44%, es decir, más que se duplicó la gente que vende en línea, el 44% lo implementó en la pandemia, es decir, el 75% al día de hoy de las empresas venden por medios electrónicos. Eso es un cambio esencial en la manera de hacer negocios y es algo que tiene que ver mucho con la modernidad. Ahora, la modernidad en los negocios siempre se mueve mucho más rápido que la modernidad del Estado, pero definitivamente lo que esto te está diciendo es que la facilidad de emprender es mucho mayor que antes. Tú puedes rápidamente poner una venta de panadería en línea y empezar tu negocio, pero estos micronegocios, que muchos de ellos pueden tener ingresos de $500 a $1,000 al mes, en este momento no tienen una forma de ser formales. El sistema fiscal no les permite, no hay un sistema simplificado, no hay un monotributo. Entonces, la modernidad del sistema comercial debe ponerse al día también, la modernidad legal, la modernidad fiscal. Entonces, hemos estado hablando de ese tema, de hecho es un tema que el Fondo Monetario también siempre ha tenido a bien promover, porque el 80% de la economía salvadoreña es informal y lo que estamos haciendo con todos estos nuevos emprendedores es decirles, mira, vas a tener que ser informal también, ¿verdad? Y eso no debe ser, debemos de tener un sistema fiscal incluyente, ¿verdad? La práctica debería llevar a que fuese fácil para ellos incluirse dentro del sistema. Por supuesto, un sistema de monotributo, un sistema de régimen simplificado como el que tiene Guatemala, México, Colombia, cientos de países. Ahora, cualquiera que está en el sector informal podría decir, mire, ¿para qué le voy a pagar impuestos si así estoy bien como estoy ahorita? ¿Qué gano yo yéndome al otro lado? Es correcto, y esa siempre es una de las dudas. Y hay tres cosas muy poderosas que ganas. Primero, tranquilidad. Y poderle vender a las empresas medianas y grandes. Segundo, beneficios sociales para ti y tu personal, porque tú no puedes darle beneficios sociales si sos informal. Llámese Seguro Social y AFP. Es correcto. Y tercero, es un potencial de crecimiento. Cuando tú ya puedes venderle a empresas medianas y grandes o a cualquier empresa formal,
tu campo de acción se te abre enormemente. Ya no es el que eventualmente llega a comprarle, sino que ya puede negociar en directamente realidad, con empresas. Formar formalmente un negocio, ¿verdad? Exacto. Aplicación de teletrabajo. Hace 2, 3 años, cualquiera diría en El Salvador, los empresarios van a esperar que uno llegue a marcar tarjeta y esté las 8 horas o 9 horas diarias ahí. Pero en el 2020, por pandemia obligados, el teletrabajo surgió. Sí, y está para quedarse. Y eso lo vemos en la encuesta. No solamente es mucha gente la que en realidad lo utilizó, sino que una cosa que nos agradó muchísimo es que hay una continuidad. Más del 70% de las empresas mencionan que quieren seguir implementando y manteniendo el teletrabajo. Y eso es muy bueno porque también le da productividad y calidad de vida a muchos colaboradores, ¿verdad? Esta gráfica es interesante también. Resultados del teletrabajo en las empresas. Entre muy bueno y bueno, estamos hablando básicamente de un 60%. Si le agregamos el neutral, aquel que piensa que, pues no sé, pero no está mal, no está bien, estamos hablando de un 90%. 93%, es correcto. O sea, prácticamente solo el 7% dijo esto es malo o muy malo. Esa es una gran noticia, porque en realidad esto es romper un paradigma de la forma de hacer negocios, generar productividad para la gente. Y te voy a dar un ejemplo. Hay gente, por ejemplo, en mi oficina que vive en de Lourdes para venir a San Salvador, todos sabemos que Los Chorros es una locura. Entonces hay gente que a veces tenía que estar 2 horas o hasta 2 horas y media en el carro yendo y viniendo, y eso perdés calidad de vida. Esta gente puede ahora permanecer en su hogar, trabajar desde su hogar y venir a horas en San Salvador que no son de alto tráfico a reuniones. Exacto. Y termino con esta. Utilización de teletrabajo durante el 2021 a nivel sectorial. Cualquiera diría, bueno, la pandemia ya lo fuerte fue en el 2020 y vamos a volver a como estábamos antes, y no, van a continuar. El resto del año dicen el 60%, 61% va a continuar. Claro, y es un requerimiento. Las empresas nos hemos dado cuenta que al tener la productividad en el personal, por ejemplo, que no está perdiendo 2 horas y media, 3 horas en la carretera de Los Chorros, eso mejora la productividad. No se trata de horas cantidad, sino que de horas calidad. Y hay muchas herramientas, y en la Cámara se pueden acercar a nuestras redes. Ahí hay webinars de cómo controlar al personal, cómo interactuar con el personal por teletrabajo. Hay que confiar en su equipo. Sí. La gente muchas veces le daba miedo el teletrabajo por estar a distancia, pero no, se ha demostrado que es bueno y que hay que seguirlo implementando. Fuera de los costos que implica no tener a una persona laborando en energía, agua y todo lo demás que se podía segregar, y que esté en su casa y que se pueda medir el trabajo que está realizando. Y hoy con la gasolina tan cara, pues se ahorra la gente gasolina, se ahorran llantas nuevas, etcétera, etcétera. Exactamente. Gracias por haber estado con nosotros, ingeniero. Interesante. Reflexión final, así como para decir, esto creemos que va a ser el panorama del 2021. En una conclusión que englobe todo. Yo creo que si los empresarios, el sector privado y el sector público trabajamos juntos en generar una visión compartida, y vamos solucionando tema por tema de una manera técnica, no importa que hayan diferencias en las discusiones, pero que sean respetuosas y técnicas, el país se va a mover muy rápido en la dirección correcta. Si esto no pasa, el país no va a avanzar. Muy bien, gracias ingeniero por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa nuevamente, volvemos en aproximadamente 3 minutos y estará aquí Dania Trinidad. Ella es doctora en medicina con especialidad en cirugía general y subespecialidad de neurocirugía y terapia endovascular neurológica. Ya volvemos.